Buenas noches, se dirige a ustedes la alumna Yesenia Rojas Baltasar del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia. En esta oportunidad voy a presentar un tema introductorio al curso de Fisiología Humana que tiene como título La organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno, tema dictado en el salón de clase a cargo del doctor José Alberto Fallen Morales. Introducción. El objetivo de la fisiología es básicamente explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, el desarrollo y la progresión de la vida. En ese sentido, la fisiología humana intenta explicarnos las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano que hace que éste sea un ser vivo. Las células como unidades vivas del cuerpo. Como tenemos conocimiento, la unidad viva básica del cuerpo es la célula. Cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intercelulares. Cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, tenemos a los eritrocitos, que ascienden a 25 billones en cada ser humano. Estos son los encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Aunque estas son células, por así decirlo, las más abundantes entre las células corporales, hay otros 75 billones de células de otros tipos que realizan otras funciones distintas. Es decir, que el cuerpo entero contiene alrededor de 100 billones de células. Aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, todas ellas tienen determinadas características básicas que hace que sean similares. Además, prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse, formando más células y como beneficio, cuando se destruyen células de un tipo en particular, estas son reemplazadas y generan nuevas células hasta rellenar dicha pérdida. Líquido extracelular, el medio interno. Si bien casi todo este líquido queda dentro de las células y se conoce como líquido intracelular, aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores y se denomina líquido extracelular. El 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. El líquido extracelular están los iones, donde también se encuentran nutrientes que se necesitan para que las células se mantengan vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Las células son capaces de vivir, crecer y realizar sus funciones específicas siempre y cuando el medio interno disponga de concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Diferencia entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato más nutrientes para las células, como el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. También contiene dióxido de carbono que se transporta desde las células hacia los pulmones para ser excretado junto a otros residuos celulares que se transportan a los riñones para su excreción. Por otro lado, el líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular. Por ejemplo, contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato en lugar de iones sodio y cloruro, que se encuentran en el líquido extracelular ya mencionado. Mecanismos homeostáticos de los principales sistemas funcionales. ¿Qué entendemos por homeostasis? Los fisiólogos emplean el término
homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes, por así decirlo, del medio interno. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes, como por ejemplo tenemos a los pulmones. Ellos nos aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células, así como los riñones que mantienen constantes las concentraciones de iones, al igual que el aparato digestivo que nos aporta los nutrientes. Porte en el líquido extracelular y sistema de mezcla, el aparato circulatorio. El líquido extracelular se transporta por todo el organismo en dos etapas. La primera de ellas, en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos. Y la segunda es el movimiento del líquido de los entre los capilares, sanguíneos y los espacios intercelulares. En la figura podemos observar la circulación general de la sangre. En este modelo, toda la sangre atraviesa todo el circuito una media de una vez por minuto, cuando el cuerpo está en reposo, y hasta 6 veces por minuto cuando la persona está muy activa. A medida que la sangre atraviesa los capilares sanguíneos, se produce también un intercambio continuo de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial que rellena los espacios intercelulares. Las paredes de los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas del plasma sanguíneo, con la excepción de las moléculas proteicas plasmáticas, que son demasiado grandes para poder pasar con facilidad a través de los capilares. Por tanto, grandes cantidades de líquido y sus componentes disueltos difunden yendo y viniendo entre la sangre y los espacios tisulares, como demuestran las flechas. Origen de los nutrientes en el líquido extracelular. Aparato respiratorio. En la figura se muestra que cada vez que la sangre atraviesa el organismo, también fluye por los pulmones y capta el oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan las células. Continuamos con el aparato digestivo. Una gran porción de la sangre que bombea el corazón también atraviesa las paredes del aparato digestivo, donde se absorben los distintos nutrientes, incluidos los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos, desde el alimento ingerido hacia el líquido extracelular de la sangre. El hígado y otros órganos que realizan principalmente funciones metabólicas. No todas las sustancias absorbidas del aparato digestivo pueden usarse tal como las células las absorben, y el hígado es el encargado de cambiar la composición química de muchas de ellas para convertirlas en formas más utilizables. Mientras que otros tejidos corporales, como los adipocitos, la mucosa digestiva, los riñones y las glándulas endocrinas, modifican o almacenan sustancias absorbidas hasta que sean necesarias, el hígado elimina también cierto tipo de residuos producidos en el cuerpo y las sustancias tóxicas que se ingieren. Aparato locomotor. ¿De qué forma contribuye el aparato locomotor a la homeostasis? La respuesta es evidente y sencilla. Si no fuera por los músculos, el organismo no podría desplazarse al espacio apropiado en el tiempo pertinente para poder obtener los alimentos que se necesitan para la nutrición. El aparato locomotor también permite la movilidad como protección frente al entorno, sin la cual todo el organismo, incluidos sus mecanismos homeostáticos, sería destruido inmediatamente.
Eliminación de los productos finales metabólicos. Eliminación del dióxido de carbono en los pulmones. Al mismo tiempo que la sangre capta el oxígeno en los pulmones, se libera el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos y el mantenimiento respiratorio de aire que entra y sale de los pulmones transporta el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Cabe recalcar que el dióxido de carbono es el más abundante de todos los productos finales del metabolismo. Los riñones. Con el paso de la sangre a través de los riñones, se eliminan del plasma la mayoría de sustancias que, además del dióxido de carbono, las células ya no necesitan, como la urea, el ácido úrico y el exceso de iones que podrían acumularse en el líquido extracelular. Los riñones realizan su función filtrando primero una gran cantidad de plasma a través de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorbiendo hacia la sangre aquellas sustancias que necesita el organismo, como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos otros de los iones. Aparato digestivo. El material no digerido que entra en el aparato digestivo y algunos productos residuales del metabolismo se eliminan a través de las heces. El hígado. Entre las funciones del hígado se encuentra la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. El hígado secreta muchos de estos residuos en la bilis para su eliminación ulterior en las heces. Regulación de las funciones corporales. Sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por tres partes principales: la porción de aferencia sensitiva, el sistema nervioso central o la porción integradora y la porción eferente motora. Los receptores sensitivos detectan el estado del cuerpo o de su entorno. Por ejemplo, los receptores de la piel informan al sujeto de que un objeto ha tocado la piel en cualquier punto. Los ojos son órganos sensitivos que aportan una imagen visual del entorno, así como también los oídos también pasan a ser órganos sensitivos. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro almacena información, genera los pensamientos, crea la ambición y determina las reacciones que debe realizar el cuerpo en respuesta a las sensaciones, para, a continuación, transmitir las señales apropiadas a través de la porción motora eferente del sistema nervioso para poder transmitir los deseos del sujeto. Un segmento importante del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que funciona a escala subconsciente y controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de la bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y la secreción en muchas de las glándulas corporales. Sistemas hormonales. Dentro del organismo se encuentran 8 glándulas endocrinas mayores que segregan productos químicos, denominados hormonas. Tenemos al hipotálamo, a la glándula pineal, a la hipófisis, a la tiroides, a la paratiroides, a las glándulas suprarrenales, al páncreas y a las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos. Estas, hor- estas hormonas, estas hormonas
se transportan en el líquido extracelular a todas las partes del cuerpo para regular las funciones celulares, como por ejemplo, la hormona tiroidea aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas de todas las células, con lo que se facilita el ritmo de la actividad corporal, mientras que la insulina controla el metabolismo de la glucosa. Las hormonas cortisuprarrenales, por su lado, controlan el ion sodio, el ion potasio y el metabolismo proteico. Y la hormona paratiroidea controla el calcio y el fosfato en el hueso. Por lo tanto, las hormonas proporcionan un sistema de regulación que complementa al sistema nervioso. Protección del cuerpo, sistema inmunitario. El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos, células tisulares derivadas de los glóbulos blancos, el timo, los nódulos linfáticos y los vasos linfáticos que protegen al organismo de agentes patógenos como bacterias, parásitos, virus y hongos. El sistema inmunitario proporciona un mecanismo para que el cuerpo, en primer lugar, diferencie sus propias células de las células y sustancias extrañas para posteriormente destruir al invasor por fagocitosis o mediante la producción de linfocitos sensibilizados o proteínas especializadas, más conocido como anticuerpos, que destruyen o neutralizan al invasor. Sistema tegumentario. La piel y sus diversos añejos, como el pelo, las uñas, las glándulas y otras estructuras, cubren, amortiguan y protegen los tejidos profundos y los órganos del cuerpo. En general, definen una frontera entre el medio corporal interno y el mundo exterior. La piel suele comprender entre aproximadamente del 12 al 15% del peso corporal y es importante para la regulación de la temperatura y la expresión de los residuos. Además, nos proporciona una interfaz sensorial entre el cuerpo y el medio exterior. Reproducción. A veces no se considera que la reproducción sea una función homeostática, aunque ayuda a mantener la homeostasis generando nuevos seres que ocuparán el lugar de aquellos que mueren. Pero nos muestra que, en el análisis final, esencialmente todas las estructuras corporales están organizadas de tal forma que ayudan a mantener el automatismo y la continuidad de la vida. Sistemas de control del organismo. El cuerpo humano contiene miles de sistemas de control. Los más intricados son los sistemas de control genético, que actúan en todas las células para mantener el control de la función intracelular y también de las funciones extracelulares. Hay muchos otros sistemas de control que actúan dentro de los órganos para controlar las funciones de cada componente de los mismos. Otros actúan a través de el organismo para controlar las interrelaciones entre los órganos, como por ejemplo el aparato respiratorio, que actúa asociado al sistema nervioso y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. El hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa en el líquido extracelular y los riñones regulan las concentraciones de hidrógeno, sodio, potasio, fósforo y otros iones en el líquido extracelular. Mm, Ejemplos de mecanismos de control. Regulación de las concentraciones de oxígeno
y dióxido de carbono en el líquido extracelular. Como el oxígeno es una de las principales sustancias que requieren las reacciones químicas de la célula, el organismo tiene un mecanismo de control especial para mantener una concentración casi exacta y constante de oxígeno en el líquido extracelular. Este mecanismo depende principalmente de las características químicas de la hemoglobina, la que está presente en todos los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones. Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química, importante por el oxígeno, permite que no lo libere en los tejidos si ya hay demasiado. Pero si la concentración de oxígeno en el líquido tisular es demasiado baja, se libera oxígeno suficiente para restablecer una concentración adecuada. Es decir, la regulación de la concentración de oxígeno en los tejidos se basa principalmente en las características químicas de la propia hemoglobina, regulación que se conoce como función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina. Regulación de la presión arterial. Hay varios sistemas que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Uno de ellos es el sistema de vasoreceptores, que es un ejemplo sencillo y excelente de un mecanismo de control de acción rápido. En las paredes de la zona en que se bifurcan las arterias carotideas en el cuello y también en el callado aórtico en el tórax se encuentran muchos receptores nerviosos denominados vasoreceptores, que se estimulan cuando se estira la pared arterial. Cuando la presión arterial es demasiado elevada, los vasoreceptores envían descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, que es donde estos impulsos inhiben el centro vasomotor y a su vez disminuyen el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. La ausencia de estos impulsos hace que disminuya la actividad de la bomba en el corazón y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos. Ambos efectos hacen que la presión arterial disminuya hasta sus valores normales. Valores normales y características físicas de las principales componentes del líquido extracelular. Como podemos observar en la tabla, se enumeran algunos de los componentes más importantes del líquido extracelular y y sus características físicas, junto a sus valores normales, los intervalos de normalidad y los límites máximos que no deben llegar a provocar la muerte. Características de los sistemas de control. Los ejemplos mencionados de los mecanismos de control homeostáticos son solo algunos de los muchos miles que actúan en el organismo y todos ellos poseen características comunes. Hablaremos de la retroalimentación negativa de la mayoría de los sistemas de control. La mayoría de los sistemas de control del organismo actúan mediante una retroalimentación negativa, que podemos comprender mejor si revisamos algunos de los sistemas de control homeostático que hemos mencionado. Al hablar de la regulación de la concentración de dióxido de carbono, la ventilación pulmonar aumenta cuando dicha concentración se eleva en el líquido extracelular. A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular porque los pulmones expiran cantidades mayores de dióxido de carbono del organismo. En otras palabras,
La concentración elevada de dióxido de carbono inicia una serie de sucesos que disminuyen la concentración hacia la normalidad, lo que es una señal negativa para iniciar el estímulo. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye demasiado, se crea una retroalimentación que tiende a aumentar la concentración. Esta respuesta también es negativa para iniciar el estímulo. Por lo tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. Ahí está lo que acabo de explicar recién. No, de nuevo. Por lo tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa, que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. La retroalimentación positiva a veces provoca círculos viciosos y la muerte. Nos podríamos preguntar, ¿por qué la mayoría de sistemas de control del organismo actúan utilizando una retroalimentación negativa y no una retroalimentación positiva? Si se tiene en cuenta la naturaleza de la retroalimentación positiva, inmediatamente nos damos cuenta que no consiste en la estabilidad, sino en la inestabilidad y en algunos casos hasta causa la muerte. En la figura se muestra un claro ejemplo en el que puede llegarse a la muerte como consecuencia de retroalimentación positiva. En ella se muestra la eficacia del bombeo del corazón, demostrándose que el corazón del ser humano sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. Si una persona tiene bruscamente una hemorragia de 2 litros, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre suficiente para que el corazón bombee eficazmente. En consecuencia, cae la presión arterial y disminuye el flujo de sangre que llega hacia el músculo a través de los vasos coronarios, con lo que se debilita el corazón, se disminuye el efecto de la bomba y disminuye aún más el flujo de sangre coronario, y el corazón se debilita aún más. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que se produce la muerte. ¿Por qué se dice que la retroalimentación positiva es a veces útil? En algunos casos, el organismo usa la retroalimentación positiva a su favor. La coagulación sanguínea es un ejemplo del gran valor que tiene la retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. Algunas de estas enzimas están en la sangre, inmediatamente adyacentes, con lo que se consigue que coagule más sangre. Este proceso continuo hasta que se tapona el orificio del vaso y cesa la hemorragia. El parto es otro ejemplo en el que la retroalimentación positiva tiene gran importancia. Cuando las concentraciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello uterino, el estiramiento de este envía señales a través de los músculos uterinos que vuelven hasta el cuerpo del útero, provocando contracciones aún más potentes. Es decir, las contracciones uterinas estiran el cuello y este estiramiento provoca contracciones más potentes.
El niño nace cuando este proceso adquiere la potencia suficiente. Si no lo hace, las concentraciones se desvanecen y transcurren algunos días hasta que vuelva a comenzar. Conclusiones. Para finalizar, señalamos que el objetivo principal de este capítulo ha sido señalar, en primer lugar, la organización global del organismo y posteriormente dar a conocer los medios por los que, por los que cada parte del organismo actúa en armonía con los demás. Para resumir, el organismo es en realidad un ente social formado por 100 billones de células organizados de distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como órganos. Cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento de las condiciones homeostáticas del líquido extracelular, que se denomina medio interno. Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células del organismo continuarán viviendo y funcionando correctamente. Cada célula se beneficia de la homeostasis y a su vez contribuye con su parte al mantenimiento de la misma. Esta interrelación recíproca proporciona un automatismo continuo del organismo hasta que uno o más sistemas funcionales pierden su capacidad de contribuir con su parte a la funcionalidad. Cuando esto sucede, sufren todas las células del organismo. La disfunción extrema provoca la muerte y la disfunción moderada provoca la enfermedad. Muchas gracias.